Hay criaturas que no temen a la oscuridad, la eligen, desde ahí observan, esperan, y cuando finalmente deciden rebelarse, casi siempre ya es demasiado tarde para su víctima. Esta noche en Ecos de lo Macabro, damos inicio a la primera parte de un especial dedicado a las criaturas malditas. Hoy no escucharán una sola historia. Esta noche descenderemos juntos al rincón más profundo y sombrío de nuestro bestiario. Hablaremos de seres condenados por antiguas maldiciones, por la sangre que corre en sus venas o por traiciones que jamás fueron perdonadas. Son bestias que acechan desde el monte, que despiertan con la luna, o que pueden habitar en el interior de quien menos lo imagina. Vi a mi padre alejarse. Llevaba su escopeta y ese ridículo abrigo de lana que tanto le gustaba, pues decía que le traía buena suerte. Yo lo detestaba. Lo hacía verse como una enorme y torpe oveja. Odiaba quedarme sola en el rancho esperando a que volviera. Desde que perdimos a mamá y a mi hermano en aquel accidente, éramos solo nosotros dos, solos en el mundo. Miré el cielo y noté que las nubes se habían puesto grises. Parecía que caería una tormenta. Me apresuré a meter los animales al granero. Los truenos siempre me ponían nerviosa. Por aquellos días la gente en el pueblo decía que había algo que estaba acabando con los animales. Mi padre contestaba que eran tonterías, que con seguridad se trataba de un lobo, o quizá de una banda de ladrones que robaban y se llevaban al ganado. Pero yo no podía sacarme de la cabeza el escalofriante gruñido que había escuchado la noche que desapareció nuestra primera cabra. Por un momento pensé en quedarme sola en la casa, pero me arrepentí y me metí al granero. Cogí el viejo rifle, el que me había regalado mi hermano, y me acomodé entre las pacas de paja. No me importaban los cacareos o balidos, incluso los malos olores. Me sentía más segura rodeada de nuestros animales. La tormenta comenzó estremeciendo las tablas de las paredes y del techo con fuertes ráfagas de viento. Un trueno que cayó muy cerca nos hizo saltar a todos del susto. Yo rezaba porque la tormenta terminara. Una ventisca formó un remolino que azotó las puertas con tanta fuerza que terminó por abrirlas. No sé cómo sucedió, pero una pequeña cabra se separó del grupo y aterrada salió corriendo del granero. Poco le importaron los balidos del resto del rebaño o mis gritos pidiéndole que regresara. El animalito corrió y corrió hasta perderse en la oscuridad del bosque. Yo maldije, grité e insulté, pues sabía que no podía dejarla sola. Ya mucho habíamos perdido las noches anteriores como para perder otro animal, así que rumiando mi coraje y tratando de controlar el miedo, salí del granero. Cerré las puertas y fui a buscarla. Me interné en la penumbra del bosque. Conocía cada árbol, pues desde niña me pasaba horas jugando en las cercanías. Pero esa noche, las sombras, el viento y los resplandores lo confundían todo. Llamaba a la cabra como si fuera capaz de comprenderme, quizá en una ilusa esperanza de que viniera corriendo hacia mí. Pero entre más avanzaba, más ganas me daban de regresar y dejarla abandonada. Una sombra se movió a mi derecha. Llamé a la cabra esperando escuchar su balido, pero no había nada. Seguí avanzando con pasos inseguros. Sentía que algo me observaba. Miré en todas direcciones, pero no había nada. Solo la lluvia y los relámpagos que iluminaban de momento las penumbras del bosque. Caminé durante unos minutos y volví a sentir esa insistente sensación de ser observada. Una mirada que se me clavaba como agujas en la espalda. Cuando no pude aguantar más, di media vuelta lo más rápido que pude y me quedé petrificada. Había dos ojos vidriosos y fríos que me observaban. Parecían espejos que reflejaban los relámpagos de la tormenta. Al encontrarse nuestras miradas, escuché el mismo gruñido que había escuchado días atrás, muy parecido al de un coyote herido. Levanté mi rifle para defenderme, pero en un parpadeo, el animal había desaparecido. Me temblaban las manos y entonces escuché la cabrita balando. Estaba ahí, empapada, temblando. La tomé en brazos. Apenas podía respirar del miedo. Teníamos que regresar. Di un paso y el pie me falló. Caí con fuerza. Me golpeé en la cabeza. No perdí el conocimiento del todo, pero el mundo se volvió borroso. Estuve un buen rato ahí, tirada, mojada, abrazando a la cabra mientras intentaba recuperar el aliento.
Cuando por fin pude levantarme ya había pasado mucho tiempo. Fue entonces que escuché los disparos. 2 detonaciones sordas y lejanas que venían de cerca del rancho. Corrí de vuelta como pude, confiando en que la aguda puntería de mi padre hubiera acabado con aquel maldito coyote. Pero cuando llegué, encontré en el piso el cuerpo de una gallina desplumada y sin cabeza. Seguí caminando y descubrí el cuerpo inerte de una oveja. Tenía el cuello desgarrado y los ojos sumidos, como si algo los hubiera succionado por dentro. La toqué con el pie, y mi bota se hundió en su cuerpo como si no tuviera entrañas, como si estuviera vacía por dentro. Seguí caminando hacia el granero y noté que las puertas estaban abiertas. Dejé la cabra en el piso y avancé apuntando con el rifle. Empujé las puertas y descubrí una imagen de pesadilla. Todos nuestros animales estaban muertos y esparcidos por el piso. Tenían los cuellos destrozados, los ojos sumidos y los cuerpos marchitos. Al fondo del granero había un montón de animales del que manaba un riachuelo de sangre que se abría paso entre la paja, los orines y el excremento en el piso. Entre la pila escuché un gorgoteo, más bien un sonido repetitivo y profundo, como si algo absorbiera líquido con fuerza. Me acerqué con el rifle temblando entre mis manos. Entre todos los animales muertos había uno de mayor tamaño que aún se movía. Sobre él había una criatura que tenía en la espalda un pelo largo y grueso parecido a largas espinas. Era de color gris. Estaba parada en 2 patas largas y huesudas, mientras sostenía con filosas garras el cuello de su presa. Tenía la cabeza sumergida dentro del cuerpo del animal del que se alimentaba, y resoplaba cada 2 o 3 absorciones, haciendo una gárgara de sangre tibia y espesa. No tuve el coraje de disparar. Mis instintos me apremiaron a huir. Di un paso atrás, pero un balido suave e inocente se escuchó a mis espaldas. Cerré los ojos y apreté los labios, mientras una oleada de terror me recorría el cuerpo. La pequeña cabra me había seguido, y justo en ese momento nos había delatado. La criatura se detuvo y sacó lentamente la cabeza del cuerpo del animal que agonizaba. Estaba completamente bañada en sangre, pero aún así pude reconocer los ojos vidriosos e inexpresivos que había visto en el bosque. Su cabeza parecía el cráneo de un perro, con la piel pegada a los huesos y con los colmillos sobresalientes como un racimo de cuchillas superpuestas en el hocico. La criatura soltó a su presa y se agazapó. Me miraba fijamente mientras provocaba ese agudo y rasposo gruñido, pero algo, justo atrás del ser, me estremeció aún más. Noté con horror que el animal del que se alimentaba tenía piernas en lugar de patas, tenía pantalones y botas, y en una mano sostenía una escopeta, mientras la otra se contraía producto de los espasmos de la agonía. En ese momento, un estremecimiento me sacudió el cuerpo mientras el rostro se me desfiguró de pánico, cuando comprendí que la presa del monstruo era en realidad mi padre, cubierto con su ensangrentado abrigo de lana. La criatura giró completamente su cabeza hacia mí. Sus ojos muertos me observaban sin parpadear. La sangre goteaba de su hocico, formando pequeños charcos en el suelo del granero. Mi dedo temblaba sobre el gatillo del rifle, pero no podía moverme. Era como si mis pies estuvieran clavados en la tierra. El monstruo ladeó la cabeza, estudiándome, como si decidiera si valía la pena perseguirme o seguir con su festín. Entonces emitió un chillido agudo que me taladró los oídos. Era un sonido que nunca había escuchado antes, mezcla de aullido y silbido, algo que no pertenecía a este mundo. La pequeña cabra a mis espaldas comenzó a balar desesperadamente, y eso pareció decidir el destino de la criatura. Se lanzó hacia nosotras con una velocidad imposible. Disparé. El retroceso del rifle casi me tira al suelo. Fallé. Disparé otra vez. Esta vez le di en el hombro. La criatura chilló, pero seguía avanzando, sus garras arañando el suelo de madera, dejando marcas profundas a su paso. Cuando estaba a punto de alcanzarme, disparé por tercera vez. La bala le dio en pleno pecho y la criatura se detuvo en seco. Cayó de rodillas y emitió un aullido de dolor que hizo temblar las paredes del granero. Sus patas traseras cedieron y cayó de lado. La sangre negra y espesa comenzó a brotar de sus heridas, formando un charco oscuro a su alrededor. Su cuerpo se retorcía y convulsionaba. Me acerqué temblando, con el rifle aún apuntando hacia ella. Sus ojos vidriosos parpadeaban lentamente, perdiendo ese brillo extraño que tenían.
Su respiración era irregular, un silbido entrecortado que salía de su pecho destrozado. La criatura intentó levantar una garra hacia mí, pero le faltaban las fuerzas. Cayó pesadamente al suelo, dio un último respiro largo y agónico, y luego quedó inmóvil. Estaba muerta. Tomé a la cabra en brazos y salí corriendo del granero. Mis piernas apenas me sostenían. La lluvia había cesado, pero el viento seguía soplando con fuerza. Corrí hacia la casa y me encerré. Empujé muebles contra la puerta. Cerré todas las ventanas. Me senté en un rincón con el rifle cargado, apuntando hacia la puerta, esperando que en cualquier momento esa cosa viniera por mí. Pero no vino. Pasé toda la noche despierta escuchando cada ruido, cada crujido de la madera, cada silbido del viento. La cabrita se había acurrucado a mi lado y temblaba tanto como yo. Cuando amaneció, salí con cuidado. El granero estaba tal como lo había dejado. Los animales muertos seguían ahí. El cuerpo de la criatura yacía inmóvil en medio del charco de sangre negra, con los ojos abiertos y sin vida. La luz del día no la hacía menos horrible. Su piel gris y arrugada, las espinas en su espalda, los colmillos sobresaliendo de ese hocico deforme. Era como si la naturaleza misma hubiera creado algo equivocado, algo que no debía existir. Encontré a mi padre donde lo había visto por última vez. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos mirando al techo. Su abrigo de lana, ese que tanto le gustaba, estaba empapado en sangre seca. Me arrodillé junto a él y lloré. Lloré por él, por mamá, por mi hermano. Lloré porque ahora estaba completamente sola en el mundo. Los del pueblo llegaron al mediodía. Dijeron que había sido un animal salvaje. Cuando vieron el cuerpo de la criatura, se quedaron en silencio. Nadie sabía qué era. Algunos dijeron que era un coyote enfermo, deformado por alguna enfermedad. Otros murmuraban nombres que yo nunca había escuchado, leyendas viejas de sus abuelos. Al final lo quemaron. Dijeron que era lo más seguro. Vi cómo las llamas consumían ese cuerpo retorcido, hasta que no quedó nada más que cenizas. Esa noche, y todas las noches desde entonces, cierro bien las puertas y las ventanas. Mantengo el rifle cargado al lado de mi cama. Y cada vez que escucho un ruido extraño afuera, cada vez que los animales se ponen nerviosos sin razón, no puedo evitar recordar esos ojos vidriosos observándome desde la oscuridad. Aunque la criatura está muerta, el miedo permanece, porque si hubo una, podría haber más. Nadie sabe de dónde vino, nadie sabe si estaba sola. Ahora el pueblo tiene un nuevo temor. Ya no es solo el miedo a lo desconocido, es el miedo a lo que ya vieron, a lo que saben que existió. La gente habla en voz baja, evitan salir de noche, vigilan a sus animales con más cuidado. Vivo con ese conocimiento cada día. Vivo sabiendo que fui yo quien llevó a esa cosa hasta mi padre, que si no hubiera ido al bosque esa noche, si hubiera dejado que la cabra se perdiera, quizá mi padre todavía estaría vivo. Pero sobre todo, vivo sabiendo que tarde o temprano esa criatura volverá, y cuando lo haga, no sé si tendré la suerte de sobrevivir una segunda vez. Por eso duermo con una mano en el rifle y la otra en la linterna. Por eso salto al menor ruido. Por eso ya no puedo cerrar los ojos sin ver esa cabeza de cráneo bañada en sangre. Esos colmillos como cuchillas. Esos ojos sin vida que me prometían que volveríamos a encontrarnos. En las pampas argentinas, donde el viento hela la sangre y la luna ilumina las sombras de los árboles, hay noches en las que el silencio no es normal. Es un silencio angustiante, pesado, como si algo estuviera observando desde la oscuridad. En esas noches, el aire se llena de un aullido profundo, un sonido que no pertenece a ningún animal conocido, un sonido que hace que la gente cierre sus puertas con llave y rece en voz baja. Allí, entre la bruma y el miedo, camina el lobizón. La historia comienza en un pueblo olvidado, donde una familia humilde trabajaba la tierra bajo un cielo que parecía observarlos con indiferencia. Eran pobres, pero tenían lo necesario para sobrevivir. Habían tenido 7 hijos varones, y el último de ellos, el séptimo,
Nació bajo una luna oculta detrás de nubes negras y amenazantes. El bebé no lloraba. Solo abría sus ojos oscuros y miraba fijamente, como si percibiera algo que nadie más podía ver. Algo terrible. Las mujeres del pueblo susurraban entre ellas. «Ese niño trae consigo la maldición», decían. «La maldición del lobizón». Los ancianos movían la cabeza con tristeza. Conocían las historias antiguas. Sabían lo que significaba ser el séptimo hijo varón. El niño creció entre miradas evasivas y silencios incómodos. Era callado, con ojos profundos que parecían cargar una tristeza que había nacido con él. Los perros lo evitaban, ladraban y retrocedían cuando él se acercaba. Los caballos se ponían inquietos, movían las patas nerviosamente y resoplaban con miedo. Las aves dejaban de cantar si él pasaba cerca, como si la naturaleza misma supiera que algo no estaba bien. Sus hermanos mayores jugaban con los otros niños del pueblo, pero él siempre estaba solo. En la escuela, los demás niños se sentaban lejos de él. Durante el recreo formaban círculos que no lo incluían. Nadie le hablaba directamente. Nadie quería ser su amigo, y él lo sabía. Lo sentía en cada mirada, en cada silencio, en cada susurro que callaba cuando él entraba a una habitación. Al cumplir 13 años, en una noche de luna nueva, todo cambió. El muchacho estaba acostado en su cama cuando sintió un ardor que comenzó en su pecho y se extendió por todo su cuerpo. Era como si su sangre hirviera bajo la piel. Un temblor incontrolable lo sacudió de pies a cabeza. Sus huesos parecían retorcerse dentro de él, causándole un dolor que nunca había experimentado. Un dolor que lo hizo gritar. Salió corriendo de su casa hacia el campo abierto, tropezando en la oscuridad. Su madre lo vio desde la ventana, con las manos sobre la boca para contener un grito. Su padre tomó la escopeta que guardaba junto a la puerta y lo siguió, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Allí, bajo un árbol viejo y retorcido, el muchacho estaba de rodillas sobre la tierra húmeda. Su cuerpo convulsionaba violentamente. Su piel se tensaba y se estiraba de formas imposibles. Sus uñas crecían, largas y curvas como garras afiladas. Sus dientes se alargaban en su boca rasgando sus encías. Y sus ojos, esos ojos oscuros que siempre habían sido tristes, ahora brillaban como carbones encendidos en la oscuridad más profunda. El padre levantó la escopeta con las manos temblando, pero no pudo disparar. No podía. Era su hijo, su sangre. Bajó el arma lentamente y se quedó allí, paralizado por el horror y el dolor de lo que estaba presenciando. Lo que regresó esa noche, arrastrándose en 4 patas entre los matorrales, ya no era el muchacho que había salido corriendo. Era algo diferente, algo que provocaba escalofríos solo con mirarlo, algo que no debería existir. Las primeras noches después de la transformación, algún ganado desapareció de los corrales. Los dueños pensaron que eran ladrones o algún puma que había bajado de las sierras. Pero luego, rebaños enteros amanecían convertidos en escenas de terror, con restos esparcidos por todas partes y señales de una violencia brutal e incomprensible. Los pastores exigían respuestas, organizaban reuniones en la plaza del pueblo, pero nadie podía explicar lo que estaba ocurriendo. Después comenzaron las desapariciones de personas. Viajeros solitarios que cruzaban las pampas en sus carretas nunca llegaban a sus destinos. Al principio, la gente pensó que eran simples accidentes, que se habían perdido en la inmensidad de las llanuras. Pero eran demasiados, demasiado seguido. Una mañana, tras una noche especialmente oscura y sin estrellas, el pueblo despertó con una tragedia que heló la sangre de todos. Un hombre y su hija pequeña, que vivían en una casa alejada del centro, fueron encontrados en un estado que nadie quería describir. Las heridas eran brutales, inhumanas. La violencia era de una naturaleza que ningún animal conocido podría causar. El muchacho regresó días después de esa terrible noche. Cruzó la puerta de su casa en silencio, semidesnudo, cubierto de barro seco y con manchas oscuras en las manos y los brazos. Su ropa estaba hecha jirones. Sus pies descalzos dejaban huellas extrañas en el piso de madera. Su madre lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Quería abrazarlo,
Quería decirle que todo estaría bien, pero no podía moverse. El miedo la había paralizado. Su padre entró a la habitación con la escopeta cargada en las manos. La levantó lentamente y le apuntó directamente al pecho. Sus ojos también estaban llenos de lágrimas. «Tú ya no eres mi hijo», dijo con voz quebrada. «Tú eres hijo de la oscuridad, vete. Vete de aquí y nunca regreses». El muchacho no dijo una palabra. No intentó defenderse. No suplicó. Simplemente bajó la cabeza, con esos ojos brillantes ahora apagados por algo que parecía tristeza o tal vez alivio, y caminó hacia la puerta. Dejó huellas de lodo y sangre seca detrás de él, un rastro que su madre limpiaría llorando durante horas. Nadie lo volvió a ver, pero su presencia nunca se fue realmente. Desde entonces dicen que el lobizón aún vaga por las pampas argentinas. Ya no tiene hogar, no tiene familia, no tiene nombre. Solo tiene la maldición que corre por sus venas cada vez que la luna desaparece del cielo. Los pastores que cuidan sus rebaños en las noches más oscuras aseguran haber visto una figura encorvada moviéndose entre los matorrales. Una silueta que no camina del todo como un hombre, pero tampoco como un animal. Se mueve de forma extraña, a veces en 2 patas, a veces en 4. Y sus ojos, esos ojos que brillan en la oscuridad con un resplandor rojizo y enfermizo, los observan desde la distancia, con una intensidad que hace que el corazón se detenga por un segundo. Otros juran que han escuchado un aullido profundo en medio de la noche. Un lamento que parece provenir de un alma rota, de alguien que está atrapado entre 2 mundos y no pertenece a ninguno. Es un sonido que te hiela hasta los huesos, que te hace sentir como si algo te estuviera observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para acercarse. Los ancianos del pueblo, aquellos que aún recuerdan cuando el muchacho era solo un niño silencioso y solitario, cuentan la historia en voz baja alrededor del fuego. Dicen que la maldición del lobizón es antigua, más antigua que el pueblo mismo. Dicen que viene de tiempos en los que la tierra estaba llena de criaturas que la gente moderna ya no puede imaginar. Según la leyenda, si el lobizón te mira directamente a los ojos, la maldición podría pasarse a ti. Entrarás en tu cuerpo como un veneno lento, y cuando menos lo esperes, en una noche sin luna, sentirás ese ardor en las venas, ese temblor en los huesos, y sabrás que ya es demasiado tarde. Te convertirás en lo mismo que él, en algo que ya no es humano. Otros dicen algo peor. Dicen que si el lobizón te encuentra solo en las pampas, simplemente te atacará con una furia salvaje e imparable, y no quedará más de ti que restos esparcidos en las vastas e interminables llanuras. Tu familia te buscará durante días, durante semanas, pero solo encontrarán señales de una lucha terrible y tal vez, si tienen suerte, alguna prenda de ropa desgarrada. Han pasado los años desde aquella noche en que el muchacho fue expulsado de su hogar. El pueblo ha cambiado. Algunas casas se han derrumbado, nuevas familias han llegado. Los niños que jugaban en las calles ahora son adultos con sus propios hijos. Pero las historias no han cambiado. Las advertencias siguen siendo las mismas. Los padres les dicen a sus hijos que no salgan solos cuando cae la noche. Las madres cierran las ventanas con seguro, aunque haga calor. Los hombres revisan que sus puertas estén bien cerradas antes de irse a dormir. Y todos, absolutamente todos, evitan mirar demasiado tiempo hacia la oscuridad del campo cuando la luna no está en el cielo, porque saben que allá afuera, en algún lugar entre la bruma y las sombras, el lobizón sigue caminando, sigue buscando, sigue sufriendo bajo el peso de una maldición que nunca pidió y que nunca podrá romper. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento deja de soplar por un momento y todo parece detenerse, la gente del pueblo puede escuchar ese aullido distante. Es un sonido que te recuerda que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que existen más allá de lo que la razón puede comprender. Y entonces, todos en el pueblo hacen lo mismo. Cierran los ojos, aprietan las cobijas con fuerza y rezan en silencio para que esa criatura no se acerque demasiado esta noche, para que su hambre no la lleve hasta sus puertas, para que la maldición se quede donde está, lejos en las profundidades de las pampas.
Así que, si alguna vez te encuentras solo en las pampas argentinas, en una noche sin luna, cuando el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latiendo con fuerza en tu pecho, y de repente escuchas un gruñido detrás de ti, un sonido grave y amenazante que no parece venir de ningún animal que conozcas, recuerda esta historia. Recuerda que en esos parajes, en esa tierra inmensa y solitaria, hay algo que nunca deja de acechar. Algo que alguna vez fue humano, pero que ahora es otra cosa. Algo que lleva el dolor y la rabia de años de soledad y rechazo. No te detengas. No mires atrás. Porque si lo haces, si giras tu cabeza y tus ojos se encuentran con esos dos puntos brillantes en la oscuridad, quizás sea lo último que hagas. Y la próxima vez que alguien cruce por ese camino, tal vez encuentre tus pertenencias esparcidas sobre la tierra húmeda. Y en el pueblo, la gente susurrará otra vez sobre el lobizón, sobre la criatura maldita que vaga eternamente por las pampas. Y la leyenda continuará, noche tras noche, generación tras generación, porque algunas historias nunca terminan realmente. Algunas historias simplemente esperan en la oscuridad.